El aire denso del gimnasio del Lower East Side, cargado de sudor y cuero viejo, se volvió pesado, casi irrespirable. Jax, el bravucón, Sterling, su sonrisa arrogante una máscara de superioridad, acababa de soltar una risotada despectiva, sus palabras resonando como una bofetada en el silencio expectante. Mira al pequeño Iron Mike. ¿Crees que puedes conmigo, chaval? El desafío abierto y burlón se clavó en Mike Tyson, de 19 años, quien permanecía inmóvil, sus ojos oscuros y profundos fijos en el antagonista. La tensión era un hilo invisible, pero palpable, que unía a los dos púgiles, mientras los murmullos cesaban y las miradas se centraban en el ring. Jax, confiado en su tamaño y su historial, dio un paso adelante, su guardia descuidada, su ego desbordante. Tyson, sin embargo, era una estatua de autocontrol, cada músculo una promesa contenida, esperando. Los 8 segundos críticos estaban a punto de comenzar, el presagio de una lección inolvidable flotando en el ambiente. El desprecio de Jax, subestimando la calma del joven Tyson, estaba a punto de encontrar una respuesta que no sería verbal, sino devastadora. La luz, filtrándose con pereza a través de los cristales sucios de las ventanas altas, bañaba el gimnasio del Lower East Side en un tono amarillo enfermizo, una paleta desaturada que se mezclaba con el parpadeo errático de viejos tubos fluorescentes, cuyo zumbido era una nota constante y molesta. Cada superficie revelaba una historia. El cuero curtido de los sacos de boxeo, agrietado por innumerables golpes, los bancos de madera desgastada que prometían un descanso efímero, y el metal oxidado de las pesas y estructuras, un testimonio silencioso del paso del tiempo y el sudor acumulado. Los boxeadores se movían como sombras, sus siluetas definidas por el esfuerzo, ejecutando rutinas repetitivas, un ballet brutal de disciplina. Entrenadores con miradas escrutadoras observaban cada movimiento, mientras un pequeño grupo de curiosos se agolpaba en los márgenes, sus rostros iluminados por la anticipación contenida. Este espacio, crudo y sin artificios, era un templo donde la debilidad no tenía cabida. Un crisol donde el respeto se forjaba con cada golpe y cada respiración. La pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Quién se doblegaría primero ante la presión ineludible de este santuario de hierro y voluntad? El aire, denso y pegajoso, oprimía los pulmones, una mezcla irrespirable de sudor acre, el dulzón y picante linimento que intentaba enmascarar la fatiga, y el persistente olor a cuero viejo y metal oxidado que impregnaba cada fibra del lugar. La humedad del verano neoyorquino hacía que la piel se adhiriera a la ropa, intensificando la sensación de encierro y el peso de la atmósfera. Los sonidos formaban una sinfonía visceral. El golpe rítmico de los sacos pesados, un pulso constante que marcaba el tiempo, el chirrido agudo de las cuerdas al saltar, los gruñidos guturales de esfuerzo y los murmullos de entrenadores que impartían instrucciones concisas, casi como mantras. Era un ambiente donde la autenticidad era la única moneda de cambio, un lugar que no perdonaba la fanfarronería, sino que la despojaba capa a capa. ¿Podría alguien realmente sostener una fachada de superioridad en este purgatorio de la verdad? ¿O sería expuesta su verdadera medida bajo el escrutinio de todos? El ring, elevado en el centro, dominaba la composición espacial. Un altar cuadrilátero rodeado de sacos de boxeo desgastados, bancos rudimentarios y un pequeño pero compacto grupo de espectadores, cuyas miradas convergían hacia el epicentro. Cada centímetro cuadrado de este espacio estrecho y sin adornos amplificaba la tensión, convirtiendo el gimnasio en una olla a presión, donde cada silencio era más elocuente que cualquier grito. Tras la burla de Jax, un silencio denso se apoderó de la sala, más pesado que el aire mismo, un preludio a la inminente explosión. El desafío no era solo físico, era una colisión de filosofías, de egos, de todo lo que se había invertido en ese momento. Los murmullos habían cesado por completo, y la atención se había cristalizado en Mike Tyson, quien se mantenía inmóvil, una figura de acero contenida. ¿Qué forma tomaría la respuesta de aquel joven que ya era una leyenda en ciernes? ¿Y cómo reaccionaría el mundo a su alrededor cuando la calma finalmente se quebrara? Mike Tyson, con solo 19 años, era una presencia silenciosa, casi estatuaria, en el rincón. Su estatura compacta y poderosa desmentía la fuerza explosiva que contenía. Cada músculo definido bajo la piel, un testimonio de incontables horas de disciplina. La postura baja, hombros anchos y cuello grueso irradiaban una energía contenida, una promesa de movimiento letalmente eficiente. Cicatrices incipientes adornaban su rostro, mapas silenciosos de batallas pasadas, y los primeros tatuajes ya marcaban su piel, símbolos grabados de una vida no exenta de dureza. Sus ojos, profundos y oscuros,
No mostraban miedo, sino una calma inquietante y una concentración láser, revelando una mente que procesaba el entorno con una precisión calculada. Era la encarnación de la dignidad inquebrantable, un lienzo viviente de control y poder latente. Tras esa fachada de acero, Mike albergaba capas emocionales profundas, forjadas en la fragua de la pobreza y la delincuencia juvenil, redimidas por la tutela férrea de Cus D'Amato. Su autocontrol no era una ausencia de emoción, sino una maestría sobre ella, una disciplina casi monástica que lo diferenciaba. No buscaba la aprobación fácil, sino el respeto visceral, ganado con cada golpe, cada sacrificio. La burla de Jax no era solo un ataque a su persona, sino una afrenta a todo lo que D'Amato le había enseñado, a la validez de una filosofía que priorizaba la técnica y la mente sobre la bravuconería. Tyson representaba la sustancia, la verdad brutal del esfuerzo, y su silencio era un reflejo de una introspección que rechazaba la superficialidad, anhelando la justicia a través de la superioridad técnica y mental. Frente a la quietud de Tyson, se alzaba Jax el bravucón Sterling, una figura imponente y atlética, cuya musculatura vistosa era un arma y un escudo. Su sonrisa fácil y mirada arrogante, sin embargo, no eran sino una máscara para una profunda inseguridad, un trauma latente que compensaba con grandilocuencia y desprecio. La fama temprana, lograda con facilidad en su carrera amateur, había alimentado un ego desmedido, convenciéndole de su superioridad innata. Jax era volátil, propenso a estallidos de ira, y su intimidación verbal era una extensión de su estrategia en el ring, un intento desesperado de controlar la narrativa. Subestimaba a Tyson por su altura y juventud, interpretando su silencio como miedo o inexperiencia, sin ver que su propia postura relajada y su risa despectiva eran grietas en su armadura, una invitación tácita a ser expuesto. El eco de la risa de Jax resonaba, pero Mike no parpadeaba. La burla de Jax: mira al pequeño Iron Mike, ¿crees que puedes conmigo, chaval? Se había clavado no solo en Tyson, sino en la conciencia colectiva del gimnasio. Los murmullos que antes eran suaves, ahora eran un silencio denso y expectante, como el aire antes de una tormenta. Jax, en su burbuja de arrogancia, interpretó la quietud de Tyson como una señal de vacilación, una confirmación de su propia superioridad. Pero en los ojos oscuros de Mike, no había miedo, solo una intensidad que prometía una retribución calculada. Era una calma antinatural, la de un depredador que evalúa a su presa antes del ataque. La multitud, con el pulso acelerado, sentía que algo más grande que un simple sparring estaba a punto de desatarse. La humillación flotaba en el ambiente, pero la pregunta era, ¿para quién? Jax, envalentonado por el aparente miedo de Tyson, dio un paso más allá. Un gesto despectivo de la mano, una sonrisa burlona que se extendió por su rostro, invitando a Tyson a reaccionar. Vamos, chaval, ¿vas a quedarte ahí parado todo el día? Tus héroes no te van a salvar ahora. Cada palabra de Jax era un golpe, no físico, sino diseñado para desestabilizar la mente del joven Tyson, para romper esa fachada de imperturbabilidad. El público, que había aguantado la respiración, intercambió miradas nerviosas. La apuesta era alta. Si Tyson reaccionaba con ira, confirmaría la narrativa de Jax. Si permanecía en silencio, podría ser interpretado como debilidad. La tensión social era palpable, una presión asfixiante que se cernía sobre el ring. Jax buscaba una victoria fácil, una humillación pública que cimentara su estatus, sin saber que cada provocación solo alimentaba la furia silenciosa que Tyson mantenía a raya. La quietud de Mike, lejos de ser pasividad, era una pared impenetrable. Aquella calma era el verdadero desafío, un espejo que reflejaba la impaciencia y el descontrol de Jax. Los observadores, al principio divididos, empezaron a sentir una extraña simpatía por el joven Tyson, cuya dignidad inquebrantable contrastaba con la vulgaridad de Jax. Era un duelo moral. La disciplina frente a la fanfarronería. La sustancia contra la apariencia. Jax, incapaz de leer la profundidad en los ojos de Tyson, solo veía lo que quería ver. Un oponente asustado, a punto de romperse. Esa ceguera, alimentada por su ego, lo hacía aún más vulnerable. La amenaza de una humillación inminente se cernía sobre el aire, pero no de la manera que Jax imaginaba. La anticipación del público se transformó en una tensión casi insoportable, sabiendo que la explosión era inevitable y que sus consecuencias serían profundas para ambos. Jax, exasperado por la falta de reacción, se inclinó hacia Mike. Su rostro, a centímetros del de Tyson, resumaba desprecio. «No tienes lo que hay que tener, chaval. Eres un don nadie». Las palabras eran un último intento de provocar una respuesta emocional, de arrastrar a Tyson a su propio terreno de caos. Pero Mike se mantuvo como una roca,
su respiración constante, su mirada fija. Era el punto de no retorno. El público contuvo el aliento, sintiendo el filo de la navaja en el aire. La tensión se había condensado hasta un punto crítico, prometiendo que el siguiente movimiento sería decisivo. No había escapatoria para ninguno de los dos. La lección estaba a punto de ser impartida, y el gimnasio entero se convertiría en testigo de cómo la arrogancia se enfrentaba a una fuerza silenciosa y calculada. El gong invisible estaba a punto de sonar, marcando el inicio de los 8 segundos que cambiarían todo. Tras la provocación final de Jax, la atmósfera se había congelado. Cada respiración contenida, cada músculo tenso. Mike, en el ojo de esa tormenta silenciosa, no sentía el peso de la presión externa, sino una claridad inquebrantable. Sus ojos, oscuros como obsidiana, escanearon a Jax no con ira, sino con la fría lógica de un estratega. La burla de Sterling, diseñada para romper su concentración, solo había servido para afilarla aún más. Los murmullos del público habían cesado, reemplazados por un silencio sepulcral que amplificaba el latido de los corazones. Algunos espectadores que al principio habían reído con Jax, ahora mostraban una preocupación palpable, un presentimiento de que la marea estaba a punto de cambiar. La dignidad inquebrantable de Tyson, su estoicismo ante la agresión verbal, estaba calando hondo, sembrando una semilla de duda sobre quién era realmente el bravucón. La tensión no era solo entre los púgiles, sino entre la expectativa y la inminente realidad. Un duelo de voluntades que estaba a punto de estallar sin que nadie supiera exactamente cómo. Jax, ajeno a la sutil transformación en el ambiente, se regodeaba en su aparente victoria psicológica. Una risa corta y hueca escapó de sus labios, un eco final de su arrogancia, mientras extendía una mano para empujar ligeramente el hombro de Mike, un gesto condescendiente que buscaba una reacción. «Vamos, campeón, ¿es que has perdido la lengua o las agallas?» El desprecio era palpable, pero el contacto físico, aunque mínimo, fue el detonante. Para Tyson, ese roce fue el interruptor que activó su plan. Su mirada se endureció casi imperceptiblemente, una señal que solo un ojo entrenado podría haber detectado. El público, al ver el empujón, soltó un murmullo colectivo de indignación. Era el punto de inflexión, el momento en que la provocación se transformaba en agresión. Y la paciencia de Tyson, aunque inmensa, llegaba a su límite. Un aire gélido recorrió el gimnasio, anticipando el cambio inminente, la calma tensa que precede a una tormenta eléctrica. Fue entonces, en el instante preciso en que la mano de Jax se retiraba, cuando Tyson hizo su primer movimiento, casi una ilusión. No fue un golpe ni una palabra, sino una micro-rotación de su tronco, un ajuste apenas visible de su peso que lo colocó en una posición óptima. Para Jax fue un parpadeo, un tic nervioso del joven que desestimó con otra sonrisa desdeñosa. Pero para los observadores más agudos, aquellos que conocían el boxeo, fue una señal. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Habían visto esa preparación antes, el preludio de una coreografía mortal. La anticipación se disparó, cada fibra nerviosa del público vibrando con la certeza de que el juego había terminado. Mike no había reaccionado, había calculado. El silencio volvió a ser denso, pero esta vez cargado de una expectativa aterradora. La trampa estaba puesta, y Jax, en su ceguera, avanzaba directo hacia ella, sin saber que los 8 segundos ya habían comenzado su inexorable cuenta regresiva. Jax, convencido de su dominio, dio un paso adelante, su guardia ligeramente abierta, su ego desbordante. Levantó su mano derecha, no para golpear, sino para señalar a Tyson con un dedo acusador, una última y fatal bravuconería. «Eres un fraude, Iron Mike, un chaval asustado». En ese preciso microsegundo, la defensa de Jax se reveló por completo. Mike, moviéndose con la fluidez de un felino, ejecutó una finta de hombro que hizo que Jax se inclinara instintivamente, desequilibrándolo aún más. No fue una demostración de fuerza bruta, sino de una técnica quirúrgica, una manipulación sutil del espacio y el tiempo. El público jadeó, captando la maestría del movimiento de Tyson, el peligro velado que Jax aún no percibía. El bravucón se encontró de repente expuesto, su arrogancia disipándose como el humo, reemplazada por una confusión incipiente. Los verdaderos 8 segundos estaban ahora en plena ebullición, y el escenario estaba perfectamente preparado para la lección de boxeo y humildad que estaba a punto de impartirse. El aire, que ya era denso, se congeló en el instante preciso en que la mano de Jax se retiraba del hombro de Tyson, marcando el inicio de los 8 segundos. Mike,
Lejos de reaccionar con ira, deshizo su inmovilidad con una fluidez casi fantasmal. Su cabeza se inclinó apenas, un bob defensivo de la peekaboo, que hizo que Jax, envalentonado, se inclinara instintivamente hacia adelante, dejando su guardia ligeramente expuesta. En el mismo movimiento, Tyson ejecutó un pivote imperceptible, su pie izquierdo trazando un arco diminuto, mientras su peso se transfería con una agilidad felina, colocándolo en un ángulo letal que Jax, cegado por su arrogancia, no anticipó. No fue un movimiento de fuerza bruta, sino una coreografía de precisión, un cálculo matemático de distancia y oportunidad que dejó al bravucón tambaleándose, su sonrisa arrogante transformándose en una mueca de incipiente confusión. La tensión en el gimnasio se volvió insoportable, cada mirada fija, sabiendo que la calma había dado paso a la tormenta. En el siguiente microsegundo, la mano izquierda de Tyson se convirtió en un látigo de acero, no un golpe de fuerza, sino una extensión precisa de su voluntad. Un gancho corto y devastador se incrustó justo debajo de las costillas de Jax, apuntando al hígado con una exactitud quirúrgica. El impacto no fue ruidoso, sino un thump seco y visceral que resonó más en el pecho de los espectadores que en el aire. El rostro de Jax se contorsionó en una máscara de dolor y shock. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y un gemido ahogado escapó de sus labios mientras el aire abandonaba sus pulmones en una exhalación forzada. Su cuerpo se dobló instintivamente, como si una mano invisible lo hubiera aplastado por dentro, y su imponente estatura se encogió, reduciéndose a una figura vulnerable. La bravuconería de un momento antes se evaporó, reemplazada por una cruda y repentina comprensión de su propia fragilidad, una lección silenciosa que se grababa a fuego. Mientras Jax se doblaba, Tyson, con la misma precisión con la que había golpeado, se retiró. No hubo un golpe de gracia, ni una mirada de triunfo, solo una vuelta imperceptible a su postura original, su expresión inalterable, como si acabara de completar un ejercicio rutinario. Los 8 segundos habían transcurrido en una eternidad para Jax, pero en un parpadeo para el observador. El bravucón permaneció encorvado, jadeando, sus manos apretadas contra su costado, la vergüenza y el desconcierto pintados en su rostro. El silencio en el gimnasio era ahora absoluto, pesado, cargado de una nueva comprensión. La lección había sido impartida no con palabras, sino con la elocuencia brutal de la técnica y el control, un testimonio de la filosofía de Cus D'Amato. Tyson, erguido, demostraba que la verdadera fuerza no reside en la grandilocuencia, sino en la ejecución perfecta y la disciplina inquebrantable, dejando a Jax y a la multitud en un estado de asombro y profunda reflexión. Jax, aún encorvado, luchaba por recuperar el aliento, pero el dolor físico era solo una sombra de la punzada en su orgullo. Su mente, acostumbrada a la facilidad y la validación superficial, se tambaleaba bajo el peso de una verdad innegable. La risa arrogante se había extinguido, reemplazada por un vacío helado. Miró a Tyson, quien permanecía inmóvil, y por primera vez no vio a un chaval asustado, sino a una fuerza imperturbable, construida sobre una disciplina que él mismo nunca había poseído. La burla de un momento antes se había revertido, y ahora era él quien se sentía pequeño, expuesto. El silencio del gimnasio ya no era expectante, sino acusatorio, amplificando la revelación brutal de que su bravuconería no era fuerza, sino una máscara frágil que Tyson había arrancado sin esfuerzo. La inseguridad que había intentado ocultar con grandilocuencia se alzaba ahora, inmensa y palpable, frente a todos. Mike, con su mirada oscura y profunda, observó a Jax. No había desprecio ni un atisbo de triunfo en sus ojos, solo una seriedad implacable, casi compasiva. Su voz, baja y áspera, rompió el silencio como un crujido de hielo. El respeto no se exige, se gana. Las palabras, pocas pero cargadas de un peso brutal, no eran una reprimenda, sino una sentencia, una verdad fundamental que se clavó en el corazón de Jax con más fuerza que cualquier golpe. No era una humillación, sino una lección impartida con una honestidad desarmante. Jax levantó la vista, y en la calma implacable de Tyson, vio no a un adversario, sino a un espejo que reflejaba todas sus deficiencias. La audiencia, que había sido testigo de la arrogancia de Jax, ahora percibía la vulnerabilidad subyacente, la fragilidad de un hombre confrontado con la autenticidad. Ese momento fue un punto de inflexión. La vergüenza inicial de Jax se transformó lentamente en una semilla de algo más profundo, un deseo ardiente de autenticidad. La arrogancia que lo había definido comenzó a desmoronarse, revelando la inseguridad y el anhelo de verdadero mérito que había sofocado. El público, que había llegado a despreciar al bravucón, sintió un giro sutil en su percepción. La caída de Jax no era para regocijarse, sino para reflexionar. Su dolor era el de una revelación.
la dolorosa comprensión de que la grandeza se construye desde dentro, con cimientos de disciplina y humildad, no con fachadas. La lección de Tyson, tan concisa como devastadora, no solo había desmantelado a un oponente, sino que había comenzado a reconstruir a un hombre, ofreciendo una esperanza inesperada de transformación. El golpe al hígado, más que un impacto físico, fue un terremoto psicológico que sacudió los cimientos de Jax el Bravucón Sterling. La vergüenza, ardiente y corrosiva, se extendía por su cuerpo, eclipsando el dolor punzante en sus costillas. Su risa arrogante, su postura dominante, todo se había desvanecido en el aire como un espejismo roto. En los ojos oscuros e inquebrantables de Tyson, Jax no vio burla, sino una verdad desarmante. Su fuerza era superficial, su bravuconería, una máscara frágil que se había resquebrajado con una facilidad humillante. La inseguridad que había sepultado bajo capas de grandilocuencia resurgió inmensa y palpable, recordándole cada miedo, cada carencia. Se sintió pequeño, expuesto, como nunca antes en su vida, comprendiendo que el respeto que creía tener era tan falso como su fachada de invencibilidad, una revelación que lo dejó sin aliento y profundamente conmocionado. La humillación inicial, sin embargo, comenzó a transmutarse en algo más complejo. Una extraña sensación de liberación. El peso de mantener la farsa del bravucón había sido agotador, y ahora, despojado de ella, Jax sentía un vacío que, paradójicamente, ofrecía espacio para el crecimiento. La lección silenciosa de Tyson, la maestría de su disciplina y técnica, resonó más allá del ring, penetrando en su alma. Comprendió que la verdadera fortaleza no residía en la intimidación o el aplauso fácil, sino en la precisión, el autocontrol y una dedicación implacable a la excelencia. Su identidad, antes ligada a la superioridad innata, se reevaluó drásticamente. El anhelo por el mérito genuino, por el respeto ganado a pulso, comenzó a brotar de las cenizas de su orgullo destrozado, marcando el inicio de un cambio profundo. A partir de ese día, la transformación de Jax fue tangible, aunque lenta y dolorosa. Abandonó las rutinas superficiales y la búsqueda de atajos, sumergiéndose en un entrenamiento más riguroso y metódico. Buscó la guía de un viejo entrenador conocido por su enfoque en la técnica y la humildad, aprendiendo a escuchar y observar con una paciencia que nunca antes había poseído. Su comportamiento fuera del ring reflejaba una nueva seriedad. La sonrisa arrogante fue reemplazada por una expresión reflexiva, y sus palabras, antes grandilocuentes, se volvieron medidas y respetuosas. Ya no buscaba dominar con la voz, sino con la acción. La máscara de El Bravucón se había caído para siempre, revelando a un hombre en el arduo camino de reconstruirse sobre cimientos de autenticidad y disciplina, forjando un respeto que, esta vez, sería inquebrantable. Años después, la figura de Jax Sterling, aunque no alcanzó el estrellato de Tyson, se erigió como un pilar de respeto en la comunidad boxística del Lower East Side. La sonrisa arrogante había sido reemplazada por una mirada sabia y serena, y sus palabras, antaño grandilocuentes, ahora destilaban la humildad de la experiencia. Se convirtió en un entrenador, no de campeones, sino de jóvenes almas perdidas que, como él, necesitaban una guía. En cada sesión, mientras el sudor empapaba el lienzo y los guantes resonaban contra los sacos, Jax compartía la historia del momento de los 8 segundos. No la contaba como una humillación, sino como una epifanía dolorosa. La lección brutalmente honesta que un joven Mike Tyson le impartió. Para Jax, Tyson no era solo un boxeador. Era el sabio silencioso que, con un solo golpe preciso, lo liberó de su propia prisión de arrogancia, forjando su verdadero legado, el de un mentor que entendía el valor del respeto ganado y la disciplina inquebrantable. La historia de Jax y Tyson nos confronta con verdades incómodas sobre la naturaleza humana, una colisión entre la bravuconería superficial y la fuerza silenciosa de la disciplina. Vimos cómo la arrogancia, nacida de una profunda inseguridad, se desmorona ante el control inquebrantable de Tyson. Él, con una precisión quirúrgica, no buscó la humillación, sino la lección, demostrando que el verdadero respeto no se exige con palabras, sino que se forja en el crisol del esfuerzo y la autenticidad. La dolorosa transformación de Jax nos muestra que incluso las caídas más estrepitosas pueden ser el catalizador para un renacimiento si tenemos la humildad de aceptar verdades incómodas. Este relato va más allá del ring, espejando nuestras propias batallas internas, la eterna lucha entre la fachada y la esencia, y la constante búsqueda de una fortaleza genuina. Nos invita a mirar más allá de las apariencias. ¿Cuándo fue la última vez que tu orgullo te impidió ver una verdad esencial? ¿A quién has juzgado sin conocer la profundidad de su disciplina o su dolor?
Ante un desafío, ¿reaccionas como el arrogante Jax al principio? ¿O encuentras la calma y el control de Tyson? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con la fuerza que posees?